Ya estamos aquí de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, pues nos estaba comentando al inicio del programa esa tercera causa de muerte prematura en hombres y mujeres, doctor. Hombres. O sea, fíjese, es una buena noticia. ¿Que se mueran jóvenes? No, es una buena noticia que ya sepamos por qué. Que ya sepamos por qué a partir de los 40 años les da un infarto, un derrame cerebral. Porque cada vez hay más noticias a nuestro alrededor de Sí, alguien infartado. Claro. Obviamente se lo debemos a la norma oficial de la alimentación, casi totalmente equivocada. Promueve los alimentos que producen infartos cerebrales, derrames cerebrales, hipertensión, infartos al corazón, diabetes, cáncer. Y es impresionante que hayan pasado ya 10 años y que no se modifique. No, pero pues ahí están los resultados, doctor. Ahora, los resultados de no modificarlo es que pasaron al doble en 3 años el número de infartos cerebrales. Ay, sí, caray. Más del doble. Así que hay que oír a Shelma Cerrillo. Pues sí, acompáñenos a escuchar la siguiente cápsula y ponga mucha atención para que usted se quite de ese riesgo de un derrame cerebral, de un infarto. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula. El infarto cerebral es la tercera causa de muerte prematura en hombres y mujeres en el 2015. Sin embargo, es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia a nivel mundial. Se diagnostican 15 millones de casos por año, un nuevo infarto cerebral cada 2 segundos. A nivel nacional, en el 2012, se diagnosticaron 156,000 casos, uno cada 3.4 minutos. Pero en solo 3 años pasó a más del doble, pues para el 2015 la cifra aumentó a 325,200 diagnósticos, uno cada 1.6 minutos. La misma cifra se da a conocer por la Secretaría de Salud como una tasa de 271 casos por cada 100,000 habitantes, 2,710 por cada millón. Por 120 millones de habitantes, nos arroja la cifra de 325,200 diagnósticos por año en el 2015, y el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en infartos cerebrales. La tercera parte de los enfermos con un infarto cerebral además padecen hipertensión arterial, diabetes y niveles altos de colesterol y triglicéridos. Los diagnósticos se incrementan a partir de los 45 años. Cuando el flujo sanguíneo se obstruye de manera brusca, generalmente por un coágulo, se le conoce como infarto cerebral. Pero cuando un vaso se rompe y provoca una hemorragia, se conoce como un derrame cerebral. Y el 25% de estos enfermos muere en los 30 días siguientes. Un 35% se recupera y el otro 35% muere al instante. La arteriosclerosis, placas de grasa de colesterol y triglicéridos con calcio de los lácteos, es la principal causa de infarto cerebral y la hipertensión arterial es la principal causa de los derrames cerebrales. Como es de esperarse, los principales factores de riesgo son los lácteos, huevo y carne, sobre todo grasosa como los embutidos, carnitas, pancita, suadero y chicharrón. Además del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, colesterol y triglicéridos altos, el consumo de alcohol, tabaco y estrés. Los síntomas más comunes son la pérdida de fuerza o la pérdida de sensibilidad de los brazos, piernas y la cara, de un lado del cuerpo, visión doble, alteraciones en la marcha, pérdida de memoria, trastornos del lenguaje, como no entender cuando le hablan, contestar con monosílabas, lenguaje pobre, decir palabras sin sentido y presentar lengua de trapo. Se debe de acudir de manera inmediata a un hospital cuando se presenta cualquiera de los síntomas. Para prevenir las enfermedades de la circulación, el Instituto Nacional de la Nutrición recomienda básicamente una dieta vegetariana con el consumo de poco pescado, pero con el énfasis de no consumir alimentos fritos ni horneados. El Instituto Nacional de Cancerología recomienda eliminar el pescado y eliminar los alimentos cocinados a más de 47 grados centígrados y por más de 3 minutos. Si juntamos las recomendaciones, en realidad hay que consumir solo una dieta vegetariana cruda, fresca y orgánica. Pues buena noticia. Digo, mala para cuando ya te dio. Ahora, yo tengo conocidos muy cercanos que están en cama
en calidad de bultos. Algunos en silla de ruedas, a otros pues solo les funciona una pierna y un brazo. Bueno, es que a ver, explíquenos otra vez. Lo que nos acaba de decir Sheilma es que la diferencia entre un infarto cerebral y un derrame cerebral. La diferencia es que el infarto es la formación de un coágulo dentro de alguna vena o arteria y tapa o colapsa el flujo sanguíneo. De cualquier parte de cualquier del cuerpo. parte del cuerpo, pero en este caso estamos hablando de cuando ocurre en el cerebro. Que es cuando es letal. Es letal un tercio. Un tercio. Oíamos que la tercera parte se muere ahí en el O sea, derrame. en ese momento. En ese momento. Otra tercera parte se recupera. Y la otra tercera parte pues quedan lisiados. Entonces es muy lastimero llegar a los 40 años, 45 años, sufrir un derrame y quedarse incapacitado para el resto de su vida. Sí, porque ya no hay regeneración. Pues es muy difícil porque si pasan minutos sin irrigación en el cerebro, las neuronas se comienzan a morir después de 5 minutos. Y si el coágulo está ahí y no se mueve, pues ya. Y si no va al hospital inmediatamente, entonces... Que está difícil pensar en llegar antes de 5 minutos, ¿no? Está más que difícil. Entonces le damos la lista de síntomas. A ver, léale los síntomas. Sí, hombre. Fíjese, la pérdida de fuerza o la pérdida de sensibilidad en los brazos, en las piernas y en la cara. Pero de la mitad del cuerpo. De la mitad del cuerpo, o sea, es Eso el es clásico clásico. que está uno con la mano dormida, con... Sí, puede ser infarto cardíaco o cerebral. Y luego... Visión doble, Visión alteraciones doble. en la marcha. Eso quiere decir que comienzan a caminar como borrachitos. Sí. No pueden caminar en línea recta. Pérdida de memoria, trastornos del lenguaje. Pues sí, no entienden lo que están oyendo. Se les habla, ¿qué? ¿Qué quiere decir? O sea, dejan de escuchar bien. Pues más bien dejan de procesar las palabras y su significado Ay, en caray. el cerebro. Contestar monosílabas, lenguaje pobre. O sea que si ya empezó con que pásame el esta y pásame la aquella. Y... No, bueno, es más grave que eso. ¿Sí? Es más grave que eso si no es, sí, no, comienzan a hablar lento. Y que ya no proceses más allá de eso. Así es, y dificultad para hablar, aunque sea sí. Entonces, la lengua de trapo. Eso es la lengua de trapo, la dificultad para hablar. Arrastran las palabras y les cuesta trabajo producirlas. Y si tiene alguno de esos síntomas, córrale al hospital, al neurólogo. Pero nosotros aquí siempre decimos, ¿para qué esperar? Ah, no sé. ¿Para qué esperar a que sea enfermarse? demasiado tarde. O sea, porque un joven de 30 años puede decir, ay, qué maravilla, me quedan 10 años para el infarto cerebral. Ay, no, cualquier maravilla. Además pasan rapidísimo. Además, 10 años pasan en un suspiro, jovencito, jovencita. Cuando acabe este programa, usted ya los tiene. Ya ¿Sí, no? llegó a los 40 y ya comenzó con la hipertensión, la diabetes. Ahora, la tercera parte de los que padecen derrames o infartos cerebrales. Bueno, dijimos, el infarto es el bloqueo en un lugar. Un coágulo que se queda tapa atorado y es de sopetón. En 2 segundos ya se le acabó el planeta a esa persona. Ese es el infarto. Y el derrame es el rompimiento de una vena o de una arteria que produce una hemorragia. Y las dos son a causa de la grasa de la comida. Y las dos son a causa de la grasa. Nada más que el derrame es provocado por la presión alta. Y la presión alta es provocada por el exceso de sal, el exceso de grasa, el exceso de alimentos fritos y horneados. En las placas, cuando estudiamos las placas de grasa en los ratones, en el laboratorio, observamos ahí el colesterol
de la carne, del huevo, de los lácteos. Observamos los triglicéridos, grasas vegetales que no tenían por qué estar en una placa de una arteria, pero cuando la grasa vegetal se fríe o se hornea, se vuelve como una grasa animal y se pega a las paredes igual que el colesterol. Y si tomamos en cuenta que las venitas del cerebro y son pues tan hay de finas, todos grosores, hay de todos grosores y cualquiera de ellas se puede tapar en cualquier momento para las personas que comen leche, carne y huevos y sobre todo fritos y horneados. Así que, señor, señora, no espere a formar parte de las estadísticas, sobre todo con las nuevas generaciones. Mídales la presión arterial, hágales un perfil de lípidos si es que ha comido leche, carne y huevos y tome medidas preventivas. O sea, las medidas preventivas bien pueden ser tomarse la hierba del sapo para ir limpiando todo eso. Para ir máximo limpiando los depósitos. si no cambian la dieta. Así es, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo sabe. A cambiar la dieta o a tomarse su té por lo menos. Y acompáñanos a una pausa y regresamos.